Estamos de regreso y tenemos un invitado de lujo. Hoy hemos invitado al literato huanuqueño Andrés Clou, con el que vamos a conversar acerca de José María Arguedas. Y es que todos los 18 de enero conmemoramos el nacimiento de este gran personaje que nos ha traído obras clásicas. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, Yaguar Fiesta o El zorro de arriba, El zorro de abajo? Andrés Clou nos ha dado luces porque ha llegado a conocer a este personaje importantísimo dentro de nuestra literatura. Vamos con la nota. Buenas tardes, muy agradecido por esta invitación. Realmente me agrada, me satisface hablar en esta oportunidad sobre un escritor, sobre un personaje de la literatura peruana por quien siento bastante aprecio y mucha admiración. Me refiero a José María Arguedas. En ese sentido hemos aceptado este conversatorio en gratitud al respeto y a la admiración que tenemos al referido escritor. A tus órdenes, Lucho, para absolver alguna inquietud, alguna pregunta. Yo admiro en el Perú fundamentalmente a tres autores: a José María Arguedas, César Vallejo y el Inca Garcilaso La Vega. Ahora, puntualizando sobre José María Arguedas, creo haber leído toda su producción literaria, pero hablo de producción literaria. Literatura, cuento, novela, incluso poesía. Con ello no me refiero a sus artículos ensaísticos. Me encanta, repito, la figura literaria de Arguedas. Descarto un poquito la figura del antropólogo, etcétera, aunque está inmerso dentro de su obra literaria. Claro, el libro quizá emblemático de José María Arguedas es indudablemente Los ríos profundos. Pero además de ello, yo tengo especial fervor por el libro El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y ni qué decir de los cuentos. Hay tres cuentos geniales de José María Arguedas. Huarmacuyay, que creo haberlo leído más de 10 veces, El sueño del Pongo y La agonía de Rasuñiti. Podría hablar de muchísimos otros cuentos más, Agua, Diamantes y Pedernales, etc. Pero esos tres relatos son los que más me fascinan, me agradan, y lo vuelvo a leer una y otra vez porque es un trabajo, una literatura hermosa y muy bella. Repito, juntamente con Los ríos profundos y El zorro de arriba y El zorro de abajo. El estilo de Arguedas no es nada extraordinario, pero lo que en él prima un poco es el sentimiento, el afecto, esa vocación de la sensibilidad. Si uno analiza lingüísticamente, muchos de los párrafos de las obras de Arguedas no están bien construidas, no están perfectamente calibradas a nivel lingüístico, pero el impacto es emotivo. Arguedas, su narrativa es muy emotiva, muy afectiva. Esa es la palabra: mucha ternura, mucho cariño, mucho amor, mucha sinceridad. Cosa que poco se ve en los autores urbanos. Arguedas indudablemente es un autor indigenista. Su mundo es la zona rural, quechua hablante. Libros como, por ejemplo, Yaguar Fiesta, para uno que no es quechua hablante, en cierta forma no lo entiende muy bien, porque interpola en sus diálogos, en sus narraciones, el quechua y el español. Pero los que leemos quechua
y conocemos el dialecto de la zona, bueno, sentimos una doble satisfacción por el hallazgo lingüístico y por el mérito de que Arguedas lo literaturiza y lo convierte pues en un producto eminentemente artístico y cultural. No creo, no. Quizá algunas cosas que a uno le han impactado, etcétera. Pero lo que a mí me impacta mucho en Arguedas es su transparencia, su lucidez, para decir las cosas con mucha soltura y con un nivel realmente artístico. En ese sentido yo no creo tener alguna deuda literaria con José María Arguedas ya como escritor. Porque una cosa es el lector y otra cosa es el escritor. Sí, cuando yo cursaba los primeros años de estudios en la Universidad de San Marcos, en Lima, coincidió que yo estudiaba también letras, pero literatura, y José María Arguedas tenía cursos de antropología también en la Facultad de Letras. Entonces, como la población universitaria era relativamente, no era muy numerosa, conocíamos a los profesores. Y para nosotros era pues un encanto, una gran satisfacción, por lo menos acercarnos a él, mirarlo de cerca y de repente hasta en algún momento saludarlo y recibir algunas palabras. Pero él no fue profesor nuestro. Él era de otra facultad. Como persona, José María Arguedas era poco comunicativo, un poco hermético. Pareciera hasta un poco tímido, un poco inseguro de sí mismo. Pero esto como individuo, e incluso como dialogante, como expositor. No era un expositor brillante, un expositor con mucha solvencia en el lenguaje, etcétera, muy parco en la palabra. Pero una cosa es el lenguaje oral y otra cosa es el lenguaje escrito y la escritura literaria, artística. Con sus novelas, Los ríos profundos. Y los cuentos, no sabría decir, pero si habría que elegir puntualmente uno de ellos, me quedo con la agonía de Rasuñiti. Bueno, Los ríos profundos es un peregrinaje. Es el peregrinaje que hace el niño Ernesto por la región sur del país, Huancavelica, Andahuaylas, hasta llegar al Cusco. La historia es esa. Pero ahí está interpolada pues con otros acontecimientos, etcétera, en el cual van dando cuenta de cómo es realmente el mundo andino del sur del Perú. Bueno, aquí hay que hacer hay que diferenciar algunas cosas. Huánuco es una ciudad urbana. La mayoría de los habitantes de la ciudad somos pues gente mestiza, gente que no conocemos el idioma quechua. Por ello quizá Arguedas en las ciudades no tiene mucho peso, mucha aceptación, lo leen poco. Pero en el mundo rural, en el mundo de los quechua hablantes es otra cosa. Y hago yo esta aclaración porque me consta. He conversado con jóvenes estudiantes a quienes realmente no les impacta, por decir el Guarmacuyay o la agonía de Rasuñiti, etcétera, porque no tienen el substrato lingüístico, cultural, que es el quechua. Esto ya es un poco problema de aculturación. Arguedas mismo en muchas oportunidades mencionaba que él era un aculturado. Un hombre procedente del Ande, un andino, pero anclado en contra de su voluntad en el mundo urbano, en la ciudad. Hay esa dicotomía, ese choque. Zona rural, campo, quechua, y zona urbana, ciudad, español. Arguedas murió relativamente joven, se suicidó relativamente joven.
no podría precisar exactamente, pero no ha llegado a los 60 años. Él nació en 1911, si no me equivoco, y murió en 1969. Es cuestión de sacar la cuenta nada más, relativamente joven. Pero parece que el Arguedas, incluso en cierto modo, no tuvo una familia estable, no tiene hijos. Fue lo que él mismo dijo en algún momento, era una especie de paria, anclado en una ciudad que no quería, que no le agradaba, que era Lima. De allí el suicidio de Arguedas. Arguedas intentó suicidarse en varias oportunidades. Eso lo refiere él muy claramente en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Los motivos, ¿por qué? Por una especie de agotamiento, de cansancio, de soledad, etcétera. Y hay frases muy interesantes, por ejemplo, en El zorro de arriba y en El zorro de abajo, cuando él menciona que estuvo unos días en una ciudad de los Estados Unidos, no sé si era California o Miami, etcétera, pero en una de sus aventuras nocturnas había conocido a una prostituta negra. Y él lo ha escrito, dijo, esa mujer me devolvió las ganas de seguir viviendo y de seguir escribiendo. Eso fue después de su primer intento de suicidio. El segundo intento de suicidio, él dijo que no le gustaría fallar. Falló ligeramente porque su muerte no fue instantánea, no fue inmediata. Demoró creo 2 o 3 días, etcétera, pero cumplió su promesa. Arguedas siempre, según refieren, en sus noches de bohemia, de conversatorio con amigos, escritores de su época, siempre daba a entender que en algún momento se iba a destapar la cabeza de un balazo. El libro inicialmente, según refieren los estudiosos de Arguedas, se titulaba Herbores. Herbores en doble sentido, herbores lingüísticos en el Chimbote de la época de Banchero Rossi y los herbores sociales. ¿Por qué herbores lingüísticos? Porque impulsados por el florecimiento de la industria de la pesca, bajaron a Chimbote personas de diferentes lugares del Perú. Entonces había una especie de todas las sangres ahí en cuestiones lingüísticas y también herbores sociales, porque eran gente proveniente de diferentes latitudes, de diferentes pueblos, sobre todo en la sierra, gente pobre, menesterosa, humilde, que buscaban pues un refugio en donde asegurar su existencia. Eso es el mundo que él quiso reflejar en este libro de El zorro de arriba y El zorro de abajo. De ahí el título de Herbores, que después lo cambiaron, no sé si los editores o lo cambió el mismo José María Arguedas, sugirió en algún momento.